Bueno, jóvenes, vamos a comenzar la clase. Ya vamos a entrar al capítulo 2, que también es la programación lineal, pero viendo el dual. ¿Ya? Viendo el dual. Entonces, lo que hemos visto en la programación lineal se refiere a un problema primario, primal. ¿Ya? Se busca optimizar un modelo matemático y se encuentra la solución óptima. ¿Qué es un modelo dual? Es otra solución para los datos de un problema de programación lineal que tiene el mismo nivel de optimalidad, pero tienen variables diferentes, ¿ya? Tiene variables diferentes. No es la segunda opción después de la primera, no. Es otra opción con el mismo rango, ¿ya? Con el mismo rango del modelo primal. Primeramente, vamos a ver cómo escribimos el modelo dual a partir de un primal. Luego vamos a hacer ejercicios y vamos a comparar resultados, ¿ya? Miren, si tenemos un modelo primal, como hemos visto en el capítulo anterior, ¿cómo podemos escribir el modelo matemático del dual? Acá tenemos una tablita que nos ilustra. ¿Qué se hace en el primal, la primera columna, y qué se haría en el dual, la segunda columna? ¿Ya? Comencemos con la función objetivo. Primal, hay que hacer una maximización. En el dual habrá que hacer una minimización. Repito, si en el primal se hace una maximización, en el dual se hará una minimización. Y viceversa, si en el primal se hace una minimización, en el dual tendrá que hacerse una maximización. Sigamos. Los coeficientes de z del primal pasan a convertirse en el dual los lados derechos de las restricciones, ¿ya? De las restricciones. Acá tenemos una restricción acá abajo, ¿sí? El lado izquierdo está con las variables y el lado derecho es un número. A eso se refiere acá. Los coeficientes del primal de z se convierten en los valores de los lados derechos en las restricciones. Y viceversa. Los lados derechos de las restricciones en el primal se convierten en los coeficientes de z en el dual. ¿Qué más? El número de variables que existe en el primal será igual al número de restricciones que exista en el dual. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si en el primal tenemos 4 variables, x1, x2, x3, x4, en el dual habrá 4 restricciones y viceversa. El número de restricciones que exista en el primal se convierte en el número de variables para el dual. ¿Qué más? Si en el primal las direcciones de las desigualdades son del tipo menor o igual, en el dual tendrán que ser del tipo mayor o igual. Y viceversa, si en el primal las direcciones de las restricciones son del tipo mayor o igual, en el dual tendrán que ser del tipo menor o igual. Excelente. ¿Qué más? En el primal resolvemos y encontramos el valor de z. ¿Qué pasa en el dual? Se resuelve el dual y se encuentra el valor de z, y es el valor de z es el valor absoluto del primal. Es decir, si en el primal hay un z de 1000, en el dual también deberá haber
un z de 1000, solo que dentro de un valor absoluto, ¿ya? El mismo z tienen ambos programas, el primal y el dual. Por último, hemos visto que algunos modelos matemáticos tienen solución, otros no tienen, ¿ya? Por tanto, si en el primal hay solución al modelo matemático, también en el dual tiene que haber solución. Correcto, esta tablita nos va a servir al comienzo para, para ir escribiendo modelos matemáticos del dual. Decimos al comienzo porque rápidamente el alumno ya se ubica. Ya. A ver, vamos a escribir el dual del siguiente modelo matemático primal. Acá está el primal, es una maximización, ¿sí? Leemos, maximizar z igual a 2x1 más 6x2. Con dos restricciones. La primera, 5x1 más 3x2 menor o igual a 15. La segunda, 1x1 más 4x2 menor o igual a 16. Y la condición de no negatividad, que las variables del primal tienen que ser no negativas, x1 y x2 mayor o igual que 0. Correcto, jóvenes, ese es el primal. Para escribir el dual, lo primero va a ser definir las variables. ¿Cuántas variables habrán? A ver. Variables del dual. ¿Dónde está en la tablita? Miren. El número de variables del dual tiene que ser igual al número de restricciones del primal. Entonces acá hay dos restricciones en el primal. Por lo tanto, en el dual tendrá que haber dos variables. Le van a cambiar de letra. Ya no va a ser la X, sino va a ser la W. W1 y W2 van a ser las dos variables del dual. Un poco adelantándonos, jóvenes, un poco adelantándonos. Supongamos que la variable del primal x1 sea sillas y x2 sean mesas. En el dual, las variables W1 y W2 ya no son ni sillas ni mesas. Representan otra realidad. Cuando hagamos, le vamos a explicar qué representan, ¿ya? Pero no representan lo mismo que en el primal. Volviendo al modelo, al ejercicio, como hay dos restricciones, tendrán que haber dos variables y la vamos a denominar la variable W1 y W2. Correcto, hay que escribir el modelo matemático. En el primal hemos maximizado, por lo tanto en el dual corresponde una minimización. Muy bien. ¿Cómo escribo la función z? ¿Cómo escribo? Coeficiente de z del dual, miren. ¿De dónde salen? De los lados derechos de las restricciones del primal. Ajá. O sea, este 15 y este 16 son los lados derechos del primal. Eso tiene que convertirse en los coeficientes de z en el dual. Mentalmente, jóvenes, todo lo que está, todos los valores de la primera restricción, vamos a multiplicar por W1. Y todos los valores de la segunda restricción del primal vamos a multiplicar por W2. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la primera variable del dual será W1. Será este número 15, multiplicaré por W1, más este valor 16, multiplico por W2. Leyendo, minimizar z igual 15 W1 igual a 15, 16 W2. Correcto, jóvenes, ¿ya? Bien, en el primal maximizamos, en el dual minimizamos. Ya tenemos, miren, tanto las variables y tenemos la función objetivo del dual. ¿Qué nos faltan? Las restricciones. Dual. Número de restricciones es igual al número de variables en el primal. En el primal hay dos variables, x1 y x2.
entonces en el dual solamente habrán dos restricciones. ¿Cómo escribimos las restricciones? De esta manera, jóvenes, miren, verticalmente, este 5 de acá, multiplico por W1, más este 1 de acá, multiplico por W2. En el primal dice menor o igual, en el dual tiene que ser mayor o igual a este número 2. Escribo entonces 5 por W1, acá está, más 1 por W2, acá está. Acá es menor o igual, acá tiene que ser mayor o igual al número 2. Acá está. Muy bien. Luego a continuación la siguiente. También nuevamente verticalmente. Este 3 multiplico por W1, acá está, más este 4 multiplico por W2, acá está, mayor o igual a este número 6 de Z. 6. Muy bien. Y luego, por concepto, debo indicar que W1 y W2 tienen que ser no negativas. No negativas. Ya está, jóvenes. Miren, ya hemos escrito el modelo dual. A ver, un minuto para que revisen, 2 minutos para que revisen, ¿ya? Y vamos a hacer el ejercicio número 2. Inge, una preguntita. Del dual sale los mayores igual de las restricciones son mayor igual porque en el primero es menor igual. Correcto, correcto. En el primal era el menor igual, por tanto en el dual tiene que ser mayor o igual. Y si en el primal la segunda restricción fuera mayor igual, en el dual la segunda tendría que ser menor igual. Vamos a hacer ese caso. Se dice así, cuando las restricciones apuntan para el mismo lado, se dice que son restricciones homogéneas. Cuando apuntan para diferente lado, son restricciones heterogéneas. Vamos a hacer ese caso, ¿ya? Y vamos a ver qué hacemos. Pero ya no es así. Vamos a ver qué hacemos. ¿Alguna otra pregunta? Vámonos con el ejercicio 2. Ajá. Ahora estoy minimizando, miren, ¿ya? Ejercicio 2. Minimizar z igual 2x1 más 3x2 más 4x3. Con dos restricciones, 3x1 más 2x2 más 1x3 mayor o igual que 7. 4x1 más 3x2 más 2x3 mayor o igual que 8. Siempre se recomienda que si minimizamos, las restricciones deberían apuntar hacia, o sea, deberían de ser mayores o iguales. Pero cuando es mixta, no hay problema. Muy bien. Bueno, tengo que escribir el dual, jóvenes. Primero, ¿cuántas variables deberá tener el dual? ¿Cuántas variables? ¿Qué dice la tablita? Número de variables del dual es igual al número de restricciones del primal. ¿Dónde está? Ya. Entonces, hay dos restricciones, por lo tanto, solamente habrán dos variables en el dual. Acá están, miren, W1 y W2. Dos variables, porque había dos restricciones en el primal. ¿Qué más? En el primal minimizo, por tanto, en el dual tengo que maximizar. Una función z igual. ¿De dónde salen estos coeficientes de z, el 7 y el 8? De acá, de los lados derechos del dual. Correcto. Todo lo que es de la primera restricción multiplicamos por W1 y lo que es de la segunda restricción por W2. Entonces, miren, este 3 de acá multiplico por W1, acá está, bajo, y está el 4 multiplico por W2, acá está. Acá dice mayor o igual, entonces acá tendrá que ser menor o igual a este número 2. A este número 2. La siguiente. Este 2
multiplico por W1 más este 3 multiplico por W2. Acá está 2, 3, menor o igual a este número 3. La última, este 1 multiplico por W1, acá está. Este 2 multiplico por W2, menor o igual a este número 4. Correcto. Y por concepto, W1 y W2 tienen que ser no negativas. Correcto, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? En el caso de que algún término en las primeras restricciones fuera negativo, o sea, por ejemplo, menos 1x3 en la primera restricción, igual pasaría con negativo a la restricción del dual. Igual, se mantiene igual, se respeta su signo. Otra Ya. pregunta, ¿sí? Ingeniero, Sí, si en la primal no hay solución, en la dual tampoco. claro, cuando se resuelva, tiene que haber solución para ambas y Z tiene el mismo valor. Y si no tiene solución, como he visto en los casos especiales, en el primal tampoco habrá en el dual, por si acaso, tampoco. Otra pregunta. Muy bien. Ejercicio 3. Otra maximización 6x1 más 5x2 con 3 restricciones, 4x1 más 3x2 menor o igual que 12, 3x1 más 4x2 menor o igual que 11, 2x1 más 5x2 menor o igual que 10, x1, x2 mayor o igual que 0. Correcto. A ver, en el ejercicio 3, estoy maximizando en el primal, por tanto en el dual tengo que minimizar. Ajá, tengo que minimizar. Pero mis variables tienen que ser igual al número de restricciones. Acá hay 1, 2, 3 restricciones, por tanto tiene que haber 3 variables. Las denomino W1, W2 y W3. Correcto. ¿Cómo escribo la función Z? Acá este 12 multiplico por W1, acá está, más este 11 multiplico por W2, acá está, más este 10 multiplico por W3, ahí está. Los lados derechos del primal se convierten en los coeficientes de Z del dual. Correcto. Ya están las variables, ya está la función objetivo. ¿Qué nos queda? Las restricciones. Las restricciones. ¿Cuántas restricciones tienen que haber? Es igual al número de variables en el primal. Acá solo hay 2 variables, x1 y x2. Por tanto, solo habrán 2 restricciones. ¿Ya? 2 restricciones. Lo primero multiplico por W1, la segunda restricción por W2, la tercera por W3. Y escribo así, miren jóvenes, este 4 multiplico por W1, acá está, más este 3 multiplico por W2, ahí está. Y más este 2 multiplico por W3, ahí está. Acá decía menor o igual en el primal, acá tiene que ser mayor o igual. ¿A qué? A este número, al 6. Ahí está. La segunda. Este 3 multiplico por W1 más este 4 por W2 más este 5 por W3. Mayor o igual que cuánto? Que este número de acá, que este 5. Correcto. Por concepto, por no negatividad, W1, W2, W3 son no negativas. Ese es el modelo dual. Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas?
Inge, está apagado su micrófono, no se le escucha. Muy bien, joven, ya. Tenemos acá el modelo matemático y tenemos tres desigualdades, pero son heterogéneas. La primera es menor o igual, la segunda menor o igual y la otra mayor o igual. ¿Qué hay que hacer, joven? Hay que colocar todas las restricciones en el mismo sentido. Cuando estamos minimizando, se recomienda que el sentido sea del tipo mayor o igual. O sea que la tercera está bien y estas dos primeras hay que corregirlas, ¿ya? Repito, cuando se minimiza, la restricción tiene que ser al tipo mayor o igual. Cuando se maximiza, tiene que ser del tipo menor o igual. Entonces, esta primera desigualdad y esta segunda hay que invertirla. ¿Y cómo la invertimos? Aplicando propiedades de las desigualdades. ¿Y qué me dice una de las propiedades? Si multiplico por un valor negativo el lado izquierdo y el lado derecho, debo invertir el sentido de la desigualdad. Y eso hago acá con la primera. Acá la estoy escribiendo modelo matemático que sigue siendo el mismo, ¿ya? Seguimos con el primal. Z se queda como está. Este otro multiplicamos por menos 1. Acá va a ser menos x1, luego va a ser menos 2x2. Invertimos el sentido, acá era menor o igual, ahora es mayor o igual. Seguimos en el primal. Multiplicamos menos 1 por 4, menos 4. Muy bien. Lo mismo en la segunda restricción. Multiplicamos por menos 1 ambos lados. Este 2 por menos 1 me da menos 2. Este 1 por menos 1 me da menos 1. Y este 4 por menos 1 me da menos 4. Invierto el sentido. Acá era menor o igual, ahora es mayor o igual. Muy bien. Ahora es mayor o igual. Esto de acá sigue siendo el primal, jóvenes. Sigue siendo el primal. Ahora ya podemos escribir el dual, porque las restricciones son homogéneas. Todas son mayores o iguales. ¿Cuántas restricciones hay? Tres restricciones, por tanto tiene que haber tres variables, W1, W2 y W3. Muy bien. Si acá se minimiza, acá debo maximizar. ¿Cómo escribo? ¿Cómo escribo el primer coeficiente de la función z? Es este menos 4, se convierte en el primer coeficiente. Y luego el siguiente menos 4 se convierte en el segundo coeficiente. Y luego este 1 se convierte en el tercer coeficiente de z. Bien, jóvenes, menos 4, menos 4. El que sigue es menos 4 y menos 4. El último es más 1 y más 1. Muy bien, ya está la función z. Muy bien. La última, la última. Este menos 2 debo multiplicar por W1. Acá está menos 2 por W1. Este menos 1 debo multiplicar menos 2 menos 1 por W2. Y este más 1 por W3 menor o igual que este número 2. Correcto, hemos escrito el dual. De nuevo, vamos a repetir todo esto de acá. Podemos aumentarle acá, miren, jóvenes, que vamos a multiplicar por W1. Y todo lo otro vamos a multiplicar por W2. Ya, por W2.
Y el tercero vamos a multiplicar por W3. Correcto. W1, W2 y W3. ¿Sí? Muy bien. Si acá minimizamos en el dual, estamos maximizando una función Z igual. Este menos 4 por W1, acá está. Este menos 4 por W2, acá está. Este más 1 por W, acá está. Muy bien. ¿Y cómo van las restricciones? Acá, miren, jóvenes, verticalmente. Menos 1, menos 2, menos 1. Menos 1, menos 2 y más 1. Acá es menor, mayor o igual, acá tiene que ser menor o igual a este número 3. Correcto. El último, segundo. Menos 2 menos 1 más 1. Menos 2 menos 1 más 1. Tiene que ser menor o igual a este otro número, al 2. Correcto. Y luego las variables W1, W2, W3 tienen que ser no negativas. Esto es no negativas. Esto es en el dual. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Se entiende bien? Muy bien, jóvenes. Muy bien. Ejercicio 5. Ahora nos dicen resolver. Resolver, dicen el primal y el dual del siguiente modelo matemático. Acá está el primal, maximizar z igual 2x1 más 3x2, con dos restricciones, x1 más x2 menor o igual que 4, x1 más 2x2 menor o igual que 6. Muy bien. Con dos restricciones. A ver, a la primera restricción le sumamos la variable x3 y se va a la desigualdad y es igual a 4. A la segunda variable le sumamos la variable x4, igualamos a 6. Luego a la función z, 2x1 más 3x2, le aumentamos la variable x3 con el coeficiente 0 y x4 con el coeficiente de 0. Correcto, jóvenes, ya tengo el modelo matemático en su expresión estándar para el primal. Ustedes tienen que escribir, acá está el simplex y tienen que resolver. ¿Ya? Antes que se corte, tenemos que escribir el modelo dual. ¿Dónde está? Acá está la solución. Última tabla. Hay un modelo, solución gráfica. Y acá está, no, acá está. En vano he copiado. Este era el primal. Del primal hay que escribir el dual. ¿Ya? Acá en el primal se maximiza, en el dual hay que minimizar. Correcto. Este 4 multiplico por W1 más 6 por W2. Esa es la función Z. Luego este 1 de X, este 1 arriba, este 1 de abajo, va a ser igual a 2. 1 W1 más 1 W2 va a ser mayor o igual que 2. Luego, 1 más 2, 1 W más W2, mayor o igual que este número 3. W1 y W2 no negativos, por concepto. Por concepto. Muy bien. A este modelo matemático le incorporamos las variables. A la primera restricción le resto una variable que es W3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el lado izquierdo es mayor que el lado derecho. Es mayor. Entonces, para igualar hay que restarle algo, menos W3. A la segunda le resto otra variable que es W4, es diferente. W3 y W4 son variables superfluas.
Por procedimiento a la primera restricción le sumo una variable artificial W5, a la segunda restricción le sumo una variable artificial W6. W6. Muy bien. Correcto. Ajá. Escribimos el modelo matemático del dual, jóvenes, ¿ya? Muy bien. Mira acá, ¿cuántas variables va a tener la función z? 1, 2, 6 variables. W1, W2, W3, W4, 5, 6. ¿Qué incorporamos en la primera columna? ¿Qué variable? W5. En la segunda, W6. A ver, luego copiamos los coeficientes. Miren, acá hay 1, acá hay 1, estos dos. Acá hay menos 1 en 3. No hay W4, coloco 0. 1 en W5, escribo 1. No hay W6, 0. El lado derecho es 2, escribo el 2. La siguiente, W6 es la variable que se incorporó en la segunda restricción, variable artificial. Escribo los coeficientes, miren, 1, 2, 1, 2. No hay W3, escribo 0. Hay W4, es menos 1, escribo menos 1. No hay W5, escribe 0. W6 tiene 1 como coeficiente, escribo 1. 3 del lado derecho está al otro lado. Excelente. Solamente me falta la fila de Z y la fila de M. Z, hay que copiar todo, ¿ya? 4, 6, 4, 6 y todo lo demás se pone 0. Todo lo demás 0. Por procedimiento. La fila de M, ¿dónde está? Sumo, miren, este 1 más este 1, 2, cambio de signo, menos 2. Este 1 más este 2, 3, cambio de signo, menos 3. Menos 1 más 0, menos 1, cambio de signo, 1. 0 y menos 1, cambio de signo, más 1. Luego W5 y W6 coloco más 1 porque se van a anular. Finalmente, este 2 más 3 son 5, cambio de signo, menos 5. Está escrita la primera tabla del dual. Muy bien, jóvenes. Se va a cortar dentro de 2 minutos. Entonces, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Ustedes tienen que resolver en la casa este primal. Ya está resuelto. Ya está, pero ustedes practiquen, ¿ya? Este primal está resuelto. Ustedes practiquen. Acá están las soluciones. ¿Ya? La solución x1 x1, 2, x2, 2, z, 10. Ya solución del primal. Luego la solución del dual. W1, 1, W2, 1, Z, valor absoluto de menos 10 igual a 10. Excelente, miren. Tenemos los resultados del primal y del dual. ¿Cuáles eran los resultados del primal? Acá está, miren. Primal. X1, 2, X2, 2, Z, 10. X1, 2, acá está X2, 2, ahí está Z10. Pero fíjense acá, debajo de XT y de Q hay 1 y 1. Estas son las soluciones del dual. Estas de acá de verde y estas de amarillo son las soluciones del primal. Eso se repite en la última tabla. Cuando ustedes resuelvan, van a ver. Acá están, miren, 2 y 2 eran las soluciones del primal. Y la solución del dual 1 y 1. Y Z mantiene su valor dentro de un valor absoluto menos 10. Muy bien, jóvenes, antes que se corten. Ustedes tienen que rehacer este ejercicio que es un poco largo. Hagan el primal, hagan el dual, verifiquen si está bien y con esto ustedes van a tener más práctica.
¿Hay alguna pregunta? Porque vamos a quedar acá. ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a quedar acá, jóvenes. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Mira. Buenas Hasta luego, noches. gente.